Ya, estamos hablando, la semana pasada estábamos todavía en escultura, ¿cierto? Hablábamos sobre la escultura, sobre la importancia de los sentidos de la escultura, cómo lo iban trabajando con distintos elementos, y apareció el tema del espacio vacío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora nos damos un salto que tiene que ver con la arquitectura, ¿ya? Vamos a pasar de la escultura a la arquitectura, ¿ya? Entonces, una forma de unir un tema y otro era realizar este ejercicio en donde nosotros hacemos una figura que sea más bien como una escultura, pero que, digamos, a nivel de fantasía pensáramos que eso podía ser recorrido, ¿ya? A eso nos referíamos con hacer un monito pequeño, ¿ya? Que se pusiese al ladito de su figura, del elemento que ustedes crearon, ¿ya? Como decir, este espacio, que es mi pequeño ejercicio de escultura, yo también puedo pensar que en otra realidad podría existir como un edificio creado, digamos, como a gran escala. Era un poquito esa la reflexión, ¿ya? Vamos a revisar, Ana Sofía, ¿alguna duda sobre eso? ¿Ya? La idea es eso, la idea es no complicarse con el tema, ¿ya? Hacer algo sencillo, ¿ok? Miren, vamos a mirar un poquito. Les recuerdo, chiquillos, siempre para ver las clases, para participar en las clases y todo, recuerden estar siempre bien sentados ya, ubicados de una forma correcta, porque también los profesores también se desconcentran cuando ven como información, como exceso de información. Miren, por ejemplo, aquí hay un ejercicio, no me acuerdo, no puse los nombres, pero aquí hay un ejercicio que, y está bien, se dan cuenta que es un ejercicio que se hizo con el material que tenían en casa, ¿verdad? Se planteó una forma que era como una forma, no necesariamente como una casa, sino que una forma como escultórica un poco, como un ejercicio en el que podíamos pensar que ese ejercicio podía ser también recorrido, ¿ya? Eso está bien, ¿ya? Y es un ejercicio simple. Por acá fue, bueno, o sea, acá se hizo un ejercicio, me parece que Javier, mucho más acabado, ¿verdad? Pero más como un espacio como arquitectónico, ¿ya? Esto está bien, sí, la idea era, o quizás si alguien hace un trabajo más pequeño, está bien, ¿ya? Si no es necesario que se haga algo, este trabajo está súper bello, ¿ya? Pero sí pensémoslo también para los que todavía no lo hacen, que lo hagan como un ejercicio, ¿ya? Esto también, bueno, es más clásico pensando como un espacio físico que es recorrido. La idea es como hacer, quizás como, si alguien quiere hacer algo un poquito más, como saltarse un poco a algo más creativo, una forma más creativa lo puede hacer, ¿ya? Por acá también hicieron el ejercicio, alguien se acordó de la Torre de Pisa, por ejemplo, que es como digamos, entre edificio y escultura, ¿verdad? Y hizo una relación sobre eso también, con material que estaba en la casa, ¿ya? Un poquito de eso se trata la actividad. Voy a mandarles esto a todos para que les queden claros quizás como ejemplos, lo que la semana pasada alcanzamos a ver estos ejemplos. Por ejemplo, cuando decía, imagínense usted, estos son, si yo lo hiciera esto como maqueta, yo saco, recorto dos franjas de cartón o de papel, lo enrollo y agrego las figuritas, ¿ya? Y ahí estoy haciendo la alusión de que estoy creando un espacio nuevo. Este también era un ejemplo. Esto obviamente es mucho más complejo. La idea es que es hacer algo como una síntesis quizás de eso, ¿ya? Algo pequeño. Acá también un ejemplo, también, fíjense, miren, como si yo tengo en la casa, por ejemplo, una caja de cereal, ¿cierto? O una caja de esas cajas de té, por ejemplo. Yo tengo esa caja cerradita, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo a esa caja le voy sacando pedacitos y voy creando como ventanitas en esa caja? Ahí yo ya estoy jugando con los espacios. Estoy sacando material de mi cajita para crear un espacio nuevo, un espacio vacío, ¿ya? Acá hay ejemplos. Por ejemplo, esto, claro, obviamente, si la idea es, estoy solo mostrando, la idea no es que hagan algo demasiado
digamos, complejo, sino que vean ideas, posibilidades. ¿Ya? Si alguien quería agregar palitos de fósforo o trocitos de tela a su cartón, también lo pueden hacer, o el mismo cartón. Acá, por ejemplo, una persona propuso un espacio como más abierto, no solo una casa, sino que como una escalinata, ¿verdad? Como un espacio para hacer recorrido. Esto también es una maqueta válida. Esto es un poco más complejo, pero igual se los muestro para lo que yo les decía, como imagínense que tienen una caja y en la caja van recortando pedacitos, ¿ya? Como ventanitas, ventanitas, ventanitas para crear distintos espacios. La tarea tiene que ver con eso, ¿ya? Bueno, esto no lo alcanza, pero básicamente es eso. Eh, ya. ¿Algún comentario sobre la tarea? Me interesa saber si ustedes sí entienden la idea. ¿Se entiende la idea? Por acá. Matías Fuentes entendió la idea. ¿Sí? Sí. ¿A todos? ¿Grace entendió la idea? ¿Sí? Porque Grace parece que había faltado también la semana pasada. Ya, yo les voy a mandar ahora esto para que tengan más claridad y como tengan más posibilidades de ejemplos. Por ahí en el otro grupo me preguntaban si podían buscar algún referente y claro que lo pueden hacer, pero la idea es que no sea igual, obviamente, al referente que ustedes ven. ¿Ya? También es súper importante eso. Al final, en el arte uno también se basa mucho en los referentes anteriores, en lo que existió antes. Entonces es súper válido que ustedes vayan y busquen y lo que les llama la atención. Por ahí alguien me decía, Valentina, hola, por ahí alguien me decía, ¿y si tomo el Coliseo, por ejemplo, romano, lo puedo repetir? Yo le decía, bueno, pueden sacar información, ¿cierto? De Coliseo, pero bueno, hacer un Coliseo es complejo, entonces de pronto buscar un trocito de Coliseo a lo mejor que quiero reproducir con mi papel o con mi cartón, ¿verdad? Eh, Javier, Valentina, sus cámaras, amigos míos. Eso, ¿ya? Entonces, eso sigue ahí, sigue esta tarea pendiente para realizar, eso es lo que va a quedar como pendiente ahora, no voy a pedir ninguna otra tarea hoy día, ya la idea es que podamos ir, analizando y reflexionando y aprendiendo sobre lo que estamos haciendo, ¿ya? Por eso es importante, Profe, dígame. una consulta. Pero los que ya hicieron la maqueta no la tienen que repetir, ¿o sí? No, pues, claro que no, el que ya hizo la maqueta envía su fotito y con su nombre y eso ya está. Sí, no, pues es un ejercicio. ¿Sí? Yo sé qué voy a hacer. ¿Se podría hacer igual la Torre Eiffel? La Torre Ya que, Eiffel. de hecho, ya que tiene espacio libre, como espacio libre y se puede recorrer. ¿Sí? Puedes tomarlo como referente. Obviamente, un ejercicio más sencillo que hacer con todos esos detalles que incluye la No, Torre profe, Eiffel, sí. ¿cierto? Usted me conoce, tampoco tan detallado soy. Bueno, sí, pero Tía, está bien, Luciano, es una buena Bueno, idea, Palito. sí. ¿Qué más disculpe, me tía. decía? Dígame. ¿Cuándo sería el periodo para entregarlo? Trabájelo dentro de esta semana, ¿ya? Dentro de la semana, si alguien lo termina antes, lo envía. La idea es como después, la próxima clase, podamos ver resultados, podamos mirar los resultados también de los compañeros, ¿cierto? Para que vayamos comparando también qué entendió uno y qué entendió el otro, o qué quiere representar uno y el otro. Básicamente lo importante es eso, como también tener el material para que ustedes puedan ir retroalimentándose, ¿ya? Entonces, eso, ¿alguna otra duda? Valentina, su cámara no funciona, ¿me escucha? Amiga mía, Valentina. Ahí está, qué bueno. Ay, disculpe, estoy un poquito más de la garganta. Ya. Eso, ¿ya? Entonces, sobre esto, ¿alguna duda? Última vez que pregunto, ¿no? Ya. Entonces vamos ahora, lo que les decía, pues vamos a dar un salto, ¿ya? Y vamos a aprender un poquito más sobre arquitectura, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de qué es la arquitectura? ¿Recuerdan? ¿Qué es un arquitecto?
Un arquitecto, Luciano, dígame. Es Es el que, alguien que construye casas. ¿Ya? Sí, va por ahí. es el que diseña construcciones. Ya, súper. Sí, por ahí va. El arquitecto es la persona, por ejemplo, si yo tengo que construir un puente, yo necesito de un arquitecto que va a hacer el diseño como la parte quizás un poco más artística, podría decirse, como más estética, como la forma de mi puente, que sea atractivo visualmente, que sea moderno, y además de eso el arquitecto tiene que estar encargado de lograr que el puente funcione, ¿cierto? Entonces trabaja ahí con distintos especialistas, con ingenieros, ya que tienen que ver como las distintas partes que son como más del estudio, de los pesos del material, de las inclinaciones, ya son trabajos súper profundos los que hacen para poder construir algo, ya sea una casa o ya sea un edificio, ¿ya? El arquitecto entonces, claro, tiene que ver con eso. Vamos a ver un poco de historia de las arquitecturas. A ver. Vamos a compartir, Trinidad, por ahí. Es importante que igual mantengan sus cámaras abiertas porque después vamos conversando y la idea es poder ir viéndolos, ¿ya? Eh, vamos a mirar. Ah, mucho blanco. Y entonces la arquitectura, cuando hablamos de arquitectura, ¿qué entienden por arquitectura? Una construcción. ¿Ya? Sí, la arquitectura tiene que ver con una construcción. Ah, perdón, me salté. La arquitectura tiene que ver con los espacios, ¿cierto? Con los espacios que son habitados, ¿ya? Que están hechos pensados para las personas, ¿cierto? Para los distintos grupos humanos, en distintas épocas. Lo importante es que la arquitectura como obra dura mucho, mucho tiempo. Entonces, a partir de la arquitectura, nosotros también podemos conocer la realidad de distintas culturas que existieron antes, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué edificaciones antiguas conocemos? Por ejemplo, acá en América, nosotros si nos vamos a las culturas precolombinas, por ejemplo, ¿ustedes conocen Machu Picchu? ¿Han visto alguna imagen de Machu Picchu en la vida? Eso es parte de la cultura inca, ¿ya? Que estaba en una montaña en la altura, y eso contaba parte de la historia, o por ejemplo cuando hablamos de las pirámides de Egipto, también nos van contando ciertas historias, ¿cierto?, sobre cómo para qué servían las pirámides, estas construcciones gigantescas que realizaban. O las iglesias, por ejemplo, nos van contando en qué lugares del mundo el catolicismo ha sido como un espacio muy, muy potente. Mira, por aquí, Luciano, está la Torre Eiffel, que por ahí comentabas. O inclusive las cavernas o la roca fueron los primeros quizás espacios en donde también se trabajaba material, se sacaba tierra, se hacían cuevas para poder habitar. Eso son como los orígenes de los espacios que habitaban las personas, ¿verdad? Entonces por acá dice una persona, cuando dicen, ¿qué es la arquitectura? Por aquí una persona decía que la arquitectura es el gran libro de la humanidad. ¿A qué se referirá eso cuando dice es el gran libro de la humanidad? ¿Qué se les ocurre que querrá comunicar? Sería lo más importante Porque para la hay humanidad. construcciones que pueden ser muy antiguas. Ya, construcciones que pueden ser muy antiguas, y por ahí, ¿quién más comentó? ¿Luciano dijo algo? Que podría ser muy importante para la humanidad. Construcciones antiguas que son importantes para la humanidad, ¿cierto? Porque nos van contando historias. Como dice, acá la arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar la arquitectura. O sea, si yo veo, por ejemplo, la Catedral de Notre Dame, está ahí tal cual como la creó el primer arquitecto o las personas que lo diseñaron.
no es algo que uno pueda llegar y cambiar, ¿cierto? La arquitectura es música congelada, porque estamos hablando también de composición cuando vemos una obra arquitectónica. ¿Cómo se compone? La Torre Eiffel, estas líneas curvas que llegan hasta el cielo, que están buscando una altura, ¿cierto? ¿Qué querrá comunicar con eso? Por eso también hablan como de la música congelada. Y lo que hablábamos, por ejemplo, de las pirámides, ¿verdad? En la antigua. Profe, Dígame. dicen que ahora las pirámides miden, ahora son muy chicas, de hecho creo que medirían el puerto de una casa ahora, según mí. No sé qué tan pequeño es eso. Tú dices como por la Pero sí, erosión. se explicaron. Pero sí sé que sí, son chicas ahora, profe. Mm, Yo creo que puede tener que ver ahí la erosión, mira, no sé si tan pequeñas, pero quizás también la arena las va cubriendo un poco, puede ser, ¿ya? Además como la erosión del material, de qué materiales trabajaban ellos, por ejemplo. Eso también es súper importante porque va contando parte de la historia de las tecnologías, ¿cierto? Como ellos trabajaban la piedra, ¿cierto? Con estos grandes bloques que todavía no se sabe exactamente bien cómo los transportaban. Eh, y es importante, bueno, ellos también, no se nota por fuera, pero las partes interiores de las construcciones egipcias eran súper decoradas, adornadas, pintadas con jeroglíficos y también talladas, ¿verdad? Tallaban la piedra, utilizaron mucho también el adobe, la arena, el granito, ¿verdad? Y también servían mucho porque nos van contando, claro, bueno, acá está la esfinge también, distintas construcciones egipcias, nos van contando parte de su historia, ¿cierto? Acá está, al parecer es el rostro de un faraón. Ustedes saben que la esfinge es como pareciera que tiene como una forma animal, un poco como de cuatro patas, como si fuese un león. ¿Han visto ustedes fotos de la esfinge? Ya, lo curioso es que lo que cuentan, porque aquí está la esfinge, digamos, la parte del cuerpo del animal, pero la cabeza es humana y se ve más pequeñita que el cuerpo. Lo que cuenta la historia es que esta no es la cara real que venía en la esfinge original, ¿ya? Que como la esfinge original, que probablemente puede haber sido hasta el rostro de un animal, se fue desmoronando y se fue destruyendo, al final construyeron un segundo rostro. Entonces, por eso ahí se ve una diferencia de las dimensiones, ¿ya? Entre la esfinge, entre el rostro y la forma del cuerpo. Y así como hablamos, las estructuras nos van contando cómo vivían las personas antiguamente. Esta es una construcción egipcia, pero obviamente no en la esfinge, o sea, en las pirámides no vivían las personas. Pues entonces, si nos preguntamos, ¿y cómo vivían entonces en Egipto? Bueno, las viviendas egipcias no tenían tantas diferencias, por ejemplo, entre las clases sociales de quienes los habitaban, en cuanto a la forma, ¿ya? Eh, Profe, Dígame. yo me pregunto, si las pirámides no viven, entonces ¿para qué la hicieron? Eso lo vamos a hablar ahora. ¿Alguien sabe? Escuché que En las pirámides querían se nomás, ponían la momia de Ya, los faraones. ya, las momias, entonces, ¿eso qué quiere decir? donde momificaban. Ya, donde momificaban. Momificaban. Entonces, las pirámides podríamos decir que tenían que ver entonces como em, con edificaciones que tenían que ver con la muerte, ¿cierto? Como tumbas, ¿verdad? Como un sentido mortuorio. Entonces, podríamos decir que eran como monumentos para personas que fallecieron, personas muy importantes, ¿cierto? A lo mejor un faraón desde joven, porque imagínense cuánto tiempo tardaban en construir una pirámide, ¿cierto? Entonces quizás por años y quizás décadas, a lo mejor un faraón que era nombrado, que recibía el cargo de faraón, quizás como heredado, en un año empezaban a construir esa pirámide pensando en que años y años y años después esa persona iba a morir y ese iba a ser su gran como monumento, ¿cierto? Que servía para recordarlo. Ahora igual las pirámides tienen como varias
hay varios misterios, por ejemplo, hay personas por los metales preciosos que usaban dentro de las pirámides, el oro. Ustedes saben que el oro es el metal que es mejor, como el mejor transmisor de electricidad, ¿cierto? No sé si ustedes saben eso. Profe, Más que el se cobre. cree, algunos creen que las pirámides se usaban para darle electricidad a A eso voy. todo Hay Egipto. a eso voy. Hay algunas teorías por cómo está incluido el metal en distintas estructuras y por la forma. Al parecer en la punta también de las pirámides había una cantidad, digamos, como que centralizaba ahí una cantidad de material que era transmisor de electricidad. Entonces hay algunas teorías que dicen que dentro de las pirámides había una forma, un sistema en el que ellos podían crear electricidad, porque las pilas que conocemos actualmente, hay versiones de pilas antiguas que eran como en vasijas de barro, que tenían metal, que también podían lograr, obviamente menos que ahora, pero podían lograr un grado de electricidad. Son tecnologías que todavía nosotros no sabemos, pero sí que existían de alguna forma, ¿ya? A ver si encontramos esa información después porque es muy interesante. Profe. Y las pirámides, bueno, acá hay, por ejemplo, una vista desde arriba, ¿ya? Cómo estaban organizadas. También hay científicos que hacen relación en cómo estaban ubicadas estas pirámides en relación a ciertas constelaciones, ya como habían distintas como ciencias y tecnologías que tenían que ver con ellos, ¿cierto? Y así se iba aprendiendo. Acá están, por ejemplo, las distintas cámaras por la parte interna de una pirámide, hasta lo que se conoce, porque hay muchos misterios sobre eso, no está todo conocido, ¿ya? ¿Qué son las columnas? Si yo les pregunto, ¿qué es una columna? ¿El soporte para la construcción? Es un soporte para la construcción, súper bien. Sí, ¿por qué les muestro? Porque las columnas también se encuentran en construcciones egipcias, ¿ya? Y las columnas son como una estructura que se ha ido traspasando y trasladando en el tiempo, ¿ya? En la han tomado muchas otras culturas, porque justamente es una forma base de la construcción, es una forma básica de la estructura porque soporta un peso, ¿cierto? Antes, un techo, no sé, pues, si vemos a los griegos, por ejemplo, los techos no eran madera, por ejemplo, podían ser pesados, bloques de mármol, piedra, ¿ya? Entonces, las columnas de las distintas edificaciones tenían que soportar una gran cantidad de peso, ¿ya? Aquí, bueno, nos vamos saltando un poco, pasamos de los egipcios, vamos a ir mirando otras culturas también, ¿ya? Bueno, y también, por ejemplo, cuando nosotros hablamos la columna vertebral en el cuerpo humano es la forma que sostiene y organiza el cuerpo, ¿cierto? Bueno, obviamente las piernas sostienen el peso, pero dentro de la columna está toda la parte también como sensorial, digamos, ¿cómo se llama? La parte nerviosa también se encuentra centralizada entre el cerebro y la columna. Entonces la columna, claro, es como un elemento básico, ¿ya? En la Edad Media también, por ejemplo, ese tipo de construcciones fueron tomadas, ¿ya? Y reutilizadas, ¿ya? Principales formas, por ejemplo, en la Edad Media, se dan cuenta que vuelven a aparecer las columnas, ¿verdad? Que tienen esta forma como circular, como un cilindro, que tiene una decoración arriba, hay otras que tienen un soporte abajo, que estas no lo tienen, ¿ya? Y fíjense en esta forma, ustedes no sé si han pensado, se han fijado, por ejemplo, en los arcos, como hay arcos que son circulares o semicirculares, ¿verdad? A este se les llama como arco en forma de herradura, puede ser. Hay distintas formas de nombrarlos. Las bóvedas. ¿Han escuchado hablar en arquitectura cuando hablan de las bóvedas? Es ¿No? un lugar que está como aislado, que hay muchas cosas importantes. La bóveda es un lugar, sí, es un espacio
o sea, es que la bóveda se entiende también, como dices tú, como quizás como alguna sala o alguna habitación que está como guardada, como una bóveda, pero en la arquitectura clásica, las bóvedas también se refieren a estos espacios que están dentro de las construcciones, ¿ya? Que son como la parte alta, ¿ya? Que está como soportada entre los pilares, ¿cierto? Los pilares y las columnas hacen que la construcción que está arriba tenga también como un espacio amplio, como las cúpulas. ¿Ustedes saben cuáles son las cúpulas? ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta, Dígame. una duda más bien. A ver, me pregunto, ¿cómo construyen los castillos? O sea, yo digo que se demorarían bastante construir los castillos porque tienen que encontrar los materiales para construirlo afuera y adentro. O sea, ¿como cuánto demoraría en construirse un castillo? No tengo la respuesta exacta, Luciano, pero sí todas las construcciones antiguas tardaban muchos años muchas veces en construirse. No es como ahora, que ahora viene todo un poco como prefabricado. Ahora para construir edificios, por ejemplo, como vemos que aparecen un edificio, no sé si ustedes se han fijado, que en 3 meses hay unos edificios gigantes ya creados en la ciudad. Y ¿Pero eso es dónde porque, vivían antes los reyes? ¿cómo? ¿Dónde vivían antes los reyes si no tenían un castillo? Es que tenían castillos, pues, pero iban construyéndolos uno, construían uno, después iban, no sé, por ejemplo, apropiándose territorios de otras regiones y volvían a hacer otra construcción, también como manifestando un poco territorialidad también, como, por eso también los castillos antiguamente eran como fortalezas, que también era una forma distinta. Por ejemplo, esta edificación de Machu Picchu que hablamos al principio también era una fortaleza porque estaba arriba de una gran montaña, ¿verdad? La arquitectura habla mucho de las culturas. Por acá tenemos también fotos arriba de distintas bóvedas, ¿ya? Que son esos espacios internos, como en las iglesias. ¿Se han fijado estas iglesias grandotas, antiguas, que ustedes miran hacia arriba y se ven como espacios, ¿cierto? Vacíos, que muchas veces también están decorados, están pintados. Esas son las bóvedas, ¿ya? Y columnas. Sí, Todavía estamos en la Edad Media, ¿ya? estoy apretando algo. ¿Cómo? El chat está deshabilitado. Ay, Matías, no escuché lo que dijo. Miren, Creo que dijo que el chat está deshabilitado, creo. ¿el chat está deshabilitado? Sí, puede ser. ¿Por qué quiere comentar algo? No, que me estaba preguntando algo mi mamá y se me olvidó estar muteado. Ah, ok, ya. Miren, estamos hablando del año 395 después de Cristo, ¿ya? Para que tengamos la idea más o menos de qué año estamos hablando. De la arquitectura bizantina. Miren acá, este dibujo que vemos, este plano, esto de arriba, es lo que hablábamos de las bóvedas, ¿verdad? Esto que vemos abajo cuando dice arco de medio punto es el arco que vimos anteriormente. Estos son los arcos de medio punto, así se les llama, ya una forma en la arquitectura de llamar los arcos. Las bóvedas por fuera, la cúpula por dentro, estos espacios que hablábamos. Acá hay más detalles sobre estas columnas que les mencionaba, que se han ido, digamos, reinterpretando en distintas culturas, pero la columna siempre está presente. Esto arriba se llama el capitel. Y fíjense la diferencia de decorados, porque también hay elementos, por ejemplo, de la naturaleza, como estos como piñones, ¿verdad? Por aquí en este capitel hay animales, ¿ya? Se dan cuenta como también es como son pequeñas esculturas que van sumándose a una arquitectura. ¿Se dan cuenta? Porque la escultura hablábamos que tiene que ver con volúmenes, ¿verdad? La arquitectura también. El capitel, ¿verdad? ¿Qué es lo que les mostraba ahora? Que es la parte alta de alta de las columnas, y que además el capitel es súper importante porque ahí se sostiene el peso,
de la construcción que está encima del techo, que muchas veces pesa mucho. Vamos a llegar por aquí, nos queda poquito, y de aquí después vamos a hablar de la Edad Moderna, ¿ya? La próxima sesión, porque ya quedan 2 minutitos nomás. ¿Alguna consulta, chiquillos? Bueno, eso, yo les voy a mandar el anterior, el PPT anterior, para que puedan ponerse, vean la actividad que se presentó, que la puedan realizar. No es la idea hacer algo gigantesco, es un ejercicio, ¿ya? Es como cuando ustedes hacen un boceto dibujado, que no es tan acabado, que lo importante es que se entienda la idea, ¿ya? En este caso también. ¿Se hace con cartón? ¿Cómo? ¿Se hace con cartón? Con el material, si tienes cartón en la casa, lo hace con cartón. Si tienes papel, también lo puedes hacer con papel. Sacar la fotito, porque la idea es eso, que ustedes puedan registrar el ejercicio, sacar la fotito y enviarlo con su nombre, ¿ya? Porque puede que sea un papel que no sea, o sea un material que no sea tan duradero, ¿cierto? Entonces un material que ustedes puedan, digamos, modelar, o ensamblar, o cortar, o doblar, ¿verdad? O un pedacito de scotch, algún elemento, para poder mostrar algún volumen que ustedes digan, ok, esto es como cercano quizás a una maqueta de un espacio que podría ser construido en la realidad, ¿verdad? O que podría ser recorrido, como decíamos. Ya. Luciano, estás de cabeza. Ahí sí. Benjamín, amigo mío, la cámara la tiene buena. Chiquillos, lo digo, bueno, lo digo en general. Amaro, ¿su cámara estaba funcionando antes? Amigo mío. Benjamín, ¿su cámara funciona? Menos de 1 minuto. Es súper importante verlos, ver sus caras. Benjamín, es importante que se conecten antes, porque en 10 minutos no alcanzas a ver de qué se trató la clase. Así que, por favor, conectados a la hora que corresponde para la clase, chiquillos. Voy a enviarles el PPT. ¿Hay alguna duda sobre la tarea, sobre lo que planteamos? Es eso, solo queda pendiente esa tareita, ¿ya? Para hacerla bien, hacerla con tiempo, ¿ya? Un abrazo grande, ¿ya? Que les vaya súper esta semana. Cuídense mucho, ¿ya? Para que nos podamos ver pronto, ¿ya? Que estén